aclara que este hijo de hombre que tocó sus labios, cuando él abrió su boca y habló, el Señor le dijo pues que vendrían dolores y sufrimientos más adelante, como lo vemos en el capítulo 12, pero cuando vemos nosotros este capítulo 10, el mismo Señor habla acerca de que Miguel le ayudaba para luchar contra el príncipe de Persia, contra un principado, una potestad. Por eso dice el versículo 20, ¿sabes por qué he venido? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Esto está hablando el Señor Jesucristo, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y entonces dice el versículo 21, pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Quién está ayudando al Señor? Miguel. Miguel del capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, no puede confundirse y no se debe de confundir a Miguel con el Señor Jesucristo. Son completamente diferentes. Miguel es un arcángel, y la palabra arcángel solo aparece 2 veces en la Biblia. Primeramente en Apocalipsis 4:1, como en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, donde está la voz de arcángel. Así que no se debe de confundir a Miguel con el Señor, por cuanto el Señor mismo, Jesucristo, siendo Dios, Él siendo la imagen del Dios invisible, Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, Miguel fue creado. Bendiciones, mi hermana Carmen Álvarez. Saludos cordiales. Así que vemos nosotros que no se debe de confundir tampoco con el libro de la vida. Bienvenida a Sonia Magaña. Saludos cordiales. Para nada se debe de confundir el librito que trae el ángel fuerte, y mucho menos confundir que sea el Señor Jesucristo. Por las características que tiene. Es que ángel fuerte, él es tiene viene envuelto en una nube, también trae el arco iris, y son características que también el Señor Jesucristo pues muestra en su misericordia y amor para la humanidad, y como el Dios Padre y también el Espíritu Santo. Pero no se debe de confundir por ninguna manera a ese otro ángel con Jesucristo, y mucho menos a Miguel del capítulo 12, verso 1, cuando se levante Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, hablando sobre Israel. Y será tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia es para Jacob, para Israel. Jeremías capítulo 30, versos del 7 al 11. Nosotros podemos ver que esos tiempos de angustia no son para la iglesia, no son para los gentiles que hemos sido alcanzados. En Romanos capítulo 11, verso 25, nosotros vemos que hasta que entre la plenitud de los gentiles, Israel será salvo. Dios tratará con Israel. Durante 3 años y medio serán entregados al poderío del anticristo, pero luego, cuando el anticristo ponga su imagen, su abominación desoladora, del cual habló el profeta Daniel, esto lo vemos que el Señor Jesucristo lo habló en Mateo 24:15, y lo vemos en Daniel 11, Daniel 12, Daniel 7, acerca de esta abominación desoladora. Por lo tanto, Israel huirá. Por eso Mateo 24, Mateo 25 y Mateo 26 es para con Israel y no para la iglesia. No podemos meter a la iglesia en esos capítulos. Desde el capítulo 24 al verso 14, la iglesia desaparece de lo que es en el pensamiento que estaba hablando el Señor, porque lo que demás venía era acerca de la segunda venida, hablando de las señales del fin. Por lo tanto, no se debe de confundir una cosa con otra, y mucho menos a Miguel con Jesucristo nuestro Señor, como algunas sectas lo tienen de esa manera. Ellos creen que Miguel es el mismo Señor, pero eso no es así. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo es muy distinto a cualquier ángel o arcángel. De hecho, nosotros podemos ver el libro de Hebreos, capítulo 1, donde a cuál de los ángeles Dios le dijo: siéntate en el trono hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ningún ángel se lo dijo. Eso se lo dijo, ¿quién? A su Hijo. Y nosotros podemos ver a su Hijo en Salmos capítulo 2, versos 1 en adelante, donde no enojéis al Hijo para que no perezcáis en el camino, ya que el Hijo es el que trae el juicio. Allá en Isaías capítulo 63 también podemos ver cómo el Señor Jesucristo mancha sus ropas con sangre, y esto es una armonía con Apocalipsis capítulo 19, donde Él mismo vendrá con sus santos millares de ángeles y sus ropas vestidas en sangre. Por lo tanto, no se debe de confundir al arcángel Miguel con el Señor Jesucristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Muy bien, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Recordemos nosotros cuando el mismo Señor
Jesucristo habla del tiempo de la gran tribulación en Mateo 24, Lucas 21. Son textos pues muy importantes para entender lo que está hablando Daniel en esta profecía del capítulo 12. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿De qué liberación habla? De la esclavitud, tanto de lo que es el pecado como también del señorío del anticristo. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Pero no debemos de confundir el librito que traía el ángel del capítulo 10 con el libro de la vida. Por favor, Lucas capítulo 10, verso 20. Ustedes vean cómo pues cuando el Señor les da autoridad a sus apóstoles, a los cuales pues se les llamaba discípulos y luego se les nombró como apóstoles, ellos mismos podemos ver nosotros en el poder que obraban conforme a la autoridad que el Señor Jesucristo les había dado. Y lo dice en el versículo número 20 de Lucas 10. Pero no se regocijen de que los espíritus, en este caso los demonios, se os sujeten, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Escritos dónde? En el libro de la vida. Por lo tanto, no se debe de confundir en Apocalipsis 10:2 el ángel con el librito con lo que es el libro de la vida. Quiero llevarlos a Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Y ustedes verán también esta porción bíblica para entender que el ángel con el librito no es el libro de la vida, sino es un librito que trae este ángel fuerte. Así que vemos los versículos 22 y 23 de Hebreos capítulo 12, Hebreos 12. Vuelvo a repetir, versículos 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Aquí dando a entender acerca de la gracia divina, de la gracia de Dios. A Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, gloria a Dios. Y esta es la profecía en la cual el Señor vendrá juntamente con todos, en este caso ángeles, como también iglesia. ¿Para qué? Para traer su como lo dice 1 Tesalonicenses 1:10, 5:9, Romanos 5:9. Así que también lo profetizó Enoc allá en el libro de Judas acerca de cuando el Señor vendría con sus santos millares de ángeles y con nosotros vestidos pues de ropas blancas, como lo dice Apocalipsis 19. Así que luego el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Oh, interesante. Aquí quiero aclarar también algo muy hermoso, y es que están inscritos ¿dónde? En los cielos. Por eso el Señor decía, no se regocijen que los espíritus se sujetan en mi nombre, sino más bien alégrense que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y esto es importante de ver porque también no se debe de confundir con el ángel, con el librito. El librito no es el libro de la vida. Y por eso dice a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Usted ha sido hecho perfecto si usted ha venido al conocimiento de Dios por la misericordia del Padre, en el cual usted no puede de ninguna manera enorgullecerse de haber hecho algo para obtener tan grande salvación. La salvación le pertenece a Dios y usted fue hecho perfecto con el sacrificio que el Señor Jesucristo hace en la cruz. Hebreos capítulo 10, verso 14. Vemos nosotros que la Escritura nos dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos a los santificados. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros pues delante de Dios hemos sido hechos perfectos por la ofrenda de Cristo, por ser Él la propiciación por el cual Él se ofrecería para el pago por el precio del pecado. Así que usted y yo delante del Padre somos perfectos, pero en la tierra estamos en ese camino de la perfección. Como el apóstol Pablo lo decía, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado. Y no es que nosotros pues seamos perfectos, sino que vamos a la perfección. Y esa perfección la encontraremos cuando estemos delante del Señor, porque le veremos tal y como Él es, como lo dice 1 Juan, capítulo 3, versos del 1 al 3, que no voy a ir ahí porque si no sigo explicando. Así que vemos nosotros lo importante de la Escritura para no confundir este librito abierto con el libro de la vida. Filipenses 4:3 también, por favor, si usted me acompaña, para poder ver estos preciosos textos en los cuales pues podemos ver que se habla del libro de la vida. Filipenses capítulo 4, verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel,
que ayudes a estas, a Evodia y a Síntique, que estaba hablando del versículo 2, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Clemente de Alejandría es muy importante porque en la historia se habla mucho acerca de Clemente, cuyos nombres, dice, están en el libro de la vida. Mire la certeza del apóstol Pablo allá en el libro de Filipenses a los de Filipos, diciendo esto: regocíjense en el Señor siempre. Y les digo, regocíjense. ¿Por qué? Porque sus nombres están en el libro de la vida. Si usted es un creyente, mi amado hermano, que me visita el día de hoy, regocíjese porque su nombre está inscrito en el libro de la vida, porque usted se arrepintió y se convirtió de su maldad. Recuerde en Hechos capítulo 3, verso 19, donde el apóstol Pedro decía: arrepentidos y convertidos para que vengan los tiempos de refrigerio en el Señor. Por lo tanto, usted ha venido a ser perfecto delante de Dios por la ofrenda de Cristo, por la propiciación que Él hizo por nuestros pecados. Recuerden que hemos sido justificados gratuitamente. Esto lo encontramos en Romanos 3:24. Y redimidos por la muerte del Señor, por su sangre, nosotros ya, nuestros pecados han sido sepultados y echados al fondo del mar, y Dios ya no se acuerda más de ellos. Por lo tanto, nosotros pues hemos sido redimidos, y también Dios perdonó todos, dice todos nuestros pecados allá en Colosenses 2, versículo 13. Así que ya no hay más paga por el pecado. Así que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Si usted ha venido a Cristo por la misericordia de Dios, porque ya es Dios el que tiene misericordia por nuestras almas, por los cuales ni siquiera preguntábamos por Él. Ana Porto, Dios le bendiga, bienvenida. También bienvenida a nuestra hermana Marisela, por ahí también vi que saludó. Buenos días, mi hermana. Saludos cordiales. Perdón si me ha escapado alguien de saludar, pero cuando me pongo a predicar, hermanos, mi mente empieza a andar por la escritura. Así que no puedo estar ahí tan pendiente de los saludos. Así que, por favor, pues ya ven usted que no se debe... Ay, Dios mío, no sé qué está pasando con el teléfono otra vez. Empieza a bloquear. Pero podemos ver nosotros, mis amados hermanos, que el libro de la vida no se debe de confundir con el librito que traía el ángel fuerte. De ninguna manera. Apocalipsis 21:27 también acerca de los que están inscritos en el libro de la vida. 21:27 dice de Apocalipsis que no entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. ¿Dónde encontramos eso, pastor? Pues bueno, lo llevo a Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Por eso, a esta nueva Jerusalén no entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora le pregunto a usted, ¿usted podría hacer alguna abominación? ¿Usted estaría practicando la mentira? Por supuesto que no, ya que en Juan 8:44, todo aquel que hace mentira, practica la mentira, es un hijo del diablo. Según el Señor Jesucristo lo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. El Señor no tiene ninguna parte en él, ni el diablo con Dios. Así que nosotros vemos que en la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa inmunda, solo aquellos que se hayan inscritos en el libro de la vida. En el libro de la vida del Cordero. Quiero llevarlos a Apocalipsis 3:5, por favor. Y esto es precioso y es una promesa para los hijos de Dios. No es una advertencia, es una promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y quién es el que vence? Aquel que nos amó. De hecho, nosotros somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo, como dice Romanos 8:29. No somos vencedores por nosotros, sino somos vencedores por aquel el cual Dios nos dio para que nosotros fuésemos hechos perfectos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces vemos que se habla del libro de la vida. Quiero llevarlos a Apocalipsis capítulo 13, verso 8, siempre hablando sobre el libro de la vida.
para no confundirlo con el ángel con el librito. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Aquellos quiénes? ¿Quiénes van a adorar? Van a adorar al anticristo, a aquel que hará alianzas con el Dios de las fortalezas, como dice Daniel 31, Daniel 11, 31 al 37, hermanos. Es que me están va a enviar mensajes por WhatsApp, pero vamos a esperar para contestar. Así que nosotros podemos ver que ahí dice que lo adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quién? Al anticristo, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios le preparó cuerpo para hacer su voluntad. Voy a tomar agua, hermanos. Apocalipsis 17:8, por favor. Dice así la escritura: la bestia que has visto, la bestia, esto es el anticristo, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Así que es importante notar que este ángel con el librito, este otro ángel, no confundirlo con el Señor Jesucristo, tampoco confundir que el librito que traía abierto no se debe de confundir con el libro sellado, y mucho menos ese libro de la vida confundirlo con el librito que traía el ángel. También otro texto más allá en el Salmo 139, versículo 16, y ustedes verán también lo que el salmista estaba refiriendo acerca del libro de la vida. Salmo 139, versículo número 16. Mi embrión vieron, ese es el 16, ok. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, en el libro de la vida, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Preciosa palabra, preciosa escritura. Por lo tanto, el libro de la vida no se debe de confundir con el librito que traía aquel ángel. De ninguna manera se debe de confundir. Otra de las cosas que se destacan, mis amados hermanos, es que este librito estaba abierto. Vea el versículo 8 del capítulo 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿El libro qué? El librito abierto. Ese librito abierto. Y es que recordemos nosotros que también hay un libro sellado, que para el tiempo de Daniel se le dio la orden que lo sellara. Quiero llevarlos a Daniel capítulo 12, versículos 4 al 9. Hablando siempre del tiempo de angustia de Jacob, donde Miguel estaría a favor de aquella nación. Miguel pues es el enviado de parte de Dios. Cuando hablamos Dios, hablamos la Trinidad, y él es enviado para guerrear contra el enemigo, en este caso contra Satanás y sus demonios. Nosotros recordemos cuando en Deuteronomio capítulo 32 Moisés sube, o 34, ya no recuerdo, 34 es, perdón hermanos, en el 34, cuando Moisés sube al monte Nebo y entrega el cuerpo. Pero luego vemos al arcángel Miguel contendiendo contra el diablo por el cuerpo de Moisés, allá en el libro de Judas. Así que es interesante ver que Miguel siempre está en batallas contra el enemigo. De hecho, Daniel 10 es clave, donde el mismo Señor Jesucristo le habla a Daniel y le dice que solamente Miguel le estaba ayudando contra aquellos principados, porque luego se levantaría el príncipe de Persia y guerrearía de nuevo contra
los huéspedes celestiales del Señor. Esto es importante notarlo también. Pero en Daniel 12, hablando acerca del libro, versículos 4 al 9, donde a él se le dice que selle, mientras que el ángel del librito lo trae abierto. Vea el versículo número 4 del capítulo 12 de Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¡Wow, hermanos! La ciencia está completamente aumentada también para el día de hoy. Imagínense ustedes para el tiempo de gran tribulación. Yo, Daniel, miré y he aquí que otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al lado del río. Es interesante en este caso. Estamos hablando de ángeles, porque recuerdan ustedes allá en Hechos capítulo 1, verso 11, donde el Señor Jesucristo también asciende a los cielos y dos ángeles, uno a cada lado, se paran con él, y luego él se pierde de la vista de los discípulos en medio de las nubes o en las nubes. Y dijo el varón vestido de lino, y dijo el varón vestido de lino, este es el Señor, que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino. Entonces el Señor, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Estos suman 3 años y medio. Cada tiempo simboliza un año, tiempos 2 años, la mitad de tiempo, medio año, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, porque recuerden que la bestia irá a hacer guerra contra el pueblo de Israel, como lo vemos nosotros, representado como el gran dragón, allá en Apocalipsis 12. Entonces irá detrás de la mujer que dio el alumbramiento al Hijo, esto es Jesucristo. Cuando se habla de la mujer es Israel. Todas esas cosas serán cumplidas. Y oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Podríamos pensar que este libro mismo de Daniel que fue sellado podría ser el cual el ángel del librito lo traería abierto. Las cosas que solo a Juan se le permitió escuchar, ver, y luego también se le dice que profetice acerca de lo que es el evangelio a pueblos, muchedumbres. Pero es interesante porque hay otros detalles que vamos a ir viendo, porque dice el ángel en el versículo 9 del capítulo 10 de Apocalipsis, diciendo que me diese el librito, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Interesante, ¿no? Así que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Pero aquellas cosas de los cuales los truenos emitieron sus voces, Juan las iba a escribir. Mas sin embargo, él escuchó una voz del cielo que le decía, verso 4, capítulo 10 de Apocalipsis, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Hay cosas que al hombre se le han dado a conocer, pero hay cosas que también pertenecen ocultas, como lo dice Deuteronomio 29, 29. Las reveladas pertenecen a los hombres y las ocultas pertenecen a Dios. Por lo tanto, es importante también ver este detalle, mis amados hermanos. Así que podemos entender entonces, mis amados, que desde el tiempo de Daniel hasta este ángel fuerte con el librito, pues estaba cerrado. Luego podemos ver que este ángel, pues ahora lo trae abierto, pero que también le dice que aquellas voces que oyó de truenos, y esta sería la misma voz de Dios, y le dice, no escribas lo que emitieron esas voces, lo que emitieron los truenos. Así que este librito podemos pensar nosotros que será abierto para el tiempo de gran tribulación, pero también las cosas que fueron
selladas del libro de Daniel son las que serán abiertas en aquella séptima trompeta, hermanos. Vea usted capítulo 11, verso 15 de Apocalipsis. Es interesante. Voy despacio ahora para que me vayan entendiendo mejor, porque a veces me pongo a predicar muy luego y se van algunos textos. Pero Apocalipsis 11, 15, vea usted. El séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Qué hizo el séptimo ángel? Tocar la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que el misterio de Dios se consume, hermanos, a través de esa séptima trompeta, las cuales también trae las copas de la ira. Pero veamos Apocalipsis 17, ¿cómo lo dice? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, y este es el paralelo del 11:15. Por eso dice, sí, que no, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio, el día y la hora nadie lo sabe, sino solo el Hijo del Hombre que está... el día y la hora nadie lo sabe, sino solo en una potestad está sido dada, esas en el Padre. Pero cuando Dios le reveló a su Hijo todas las cosas que habían de venir, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, la revelación que el Padre, que Dios le dio, ¿a quién? A su Hijo amado, se consumará para el tiempo de la séptima trompeta, como lo vemos en el versículo número 7 de Apocalipsis 10, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus profetas. Y en el 15 del 11, capítulo 11, 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Quiero llevarlos un poco más de este capítulo 11. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios, estos son los que representan la iglesia, Apocalipsis capítulo 4, sentados en 24 tronos. Y esto representa a los salvos de entre los gentiles como Israel, ya que Efesios 2:14 dice que de ambos pueblos hizo uno solo. Y el verdadero Israel espiritual es aquel que es circuncidado por el Espíritu y no en su carne. Esto es lo que hace Dios por medio de su Santo Espíritu a nosotros los creyentes, que nos coloca en su cuerpo. 1 Corintios 12:13, por el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos coloca dentro del cuerpo de Cristo. Anote la cita, mi hermana Sandra, 1 Corintios 12:13. Por un solo Espíritu hemos sido bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que los 24 ancianos, hermanos, sentados delante de Dios y en sus tronos, se postraron sobre sus rostros. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y el dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, porque recuerden: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino. Así que vendrá el Señor a gobernar con vara de hierro durante 1000 años, y la amada iglesia, la cual estará sentada en sus tronos. Y muchos aquellos que se salven para el tiempo de la gran tribulación entrarán con nosotros a ese reino de 1000 años de justicia, conocido como el reino que gobernará el Señor con vara de hierro. Y luego dice también: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué era lo que estaba viendo Juan? El arca de su pacto se veía en el templo. ¿Se acuerdan ustedes el arca de pacto? El arca que hizo también Moisés, la cual Dios le dio especificaciones sobre esta. Pues todo esto era imagen de lo que había de venir. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto precisamente era la voz de Dios. Cada vez que vemos
que la voz de Dios se nombra en la Escritura siempre está acompañada de voces, truenos, relámpagos, como el sonido de estruendo de muchas aguas. Pero algo interesante también de Apocalipsis capítulo 10, verso 6, acerca de este ángel con el librito. Vea cómo dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. Estaba jurando por uno mayor que él, esto es, por la deidad de la divinidad, por Dios estaba jurando, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo. Y recuerden ustedes que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son creadores de este cielo, de esta tierra, y todas las cosas que hay en él, sean tronos, principados, visibles e invisibles. Todas las cosas fueron creadas por él y por medio de él. Hablando de Dios. Génesis 1:26, hagamos al hombre. Y vemos nosotros la Trinidad en acción. Hagamos al hombre. Y juró por el que vive por los siglos, que creó el cielo, las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. En él,